Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la explicación de la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales. En este caso comenzaremos con la bolilla 3, Introducción a la Ciencia Política. La ciencia política como disciplina es muy reciente. Se dice que nació a mediados del siglo XX. En este momento se dio o se produjo la separación del estudio político del derecho público, ya que originalmente la enseñanza de la ciencia política se daba en las facultades de Derecho. El autor Bobbio definió el concepto de ciencia política como aquella que denota cualquier estudio de los fenómenos y estructuras políticas. Tiene un método de estudio sistemático y riguroso y realiza un agudo examen de los hechos y se expone a través de argumentos racionales. Es decir, que se aplica el método de las ciencias empíricas. Esta formula leyes basadas en la observación, la experiencia y los principios ideales para el perfeccionamiento de la comunidad, dejando de lado datos que no son certeros o que se remiten a creencias vulgares. ¿En qué momento se institucionalizó la ciencia política? Aproximadamente en el siglo XIX. Surgen nuevas iniciativas político-académicas que conducen a la institucionalización de la ciencia política como tal. Se trata de movimientos de opinión que promueven la reforma política, la administración y el Estado. Con este fin se introduce la enseñanza de la ciencia política en centros especializados. En el año 1949 se fundó la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, que fue auspiciada en su momento por la UNESCO. Recién, en la década del 60, comienza a desarrollarse en Argentina y se da producto de la autodenominación de un grupo de investigadores como politólogos, provocando la autonomía del derecho público, es decir, que se separa lo que es el derecho público de las ciencias políticas. Con la constitución de la Asociación Argentina de Ciencias Políticas se consolida académicamente. La ciencia política, a su vez, tiene varios campos temáticos tales como el estudio del desarrollo de los grandes conceptos políticos, estudios comparativos de sistemas, estudio de la administración pública, análisis del comportamiento del individuo y de grupos, estudio de política internacional, es decir, relaciones entre estados, y por último el estudio de políticas públicas. Toda ciencia, su proceso de conocimiento ha sido acumulativo. Podemos identificar 4 grandes etapas de esta reflexión sistemática sobre política. En primer lugar, en la Grecia clásica, Platón y Aristóteles se propusieron examinar de qué manera se comportan los sujetos humanos en comunidad y averiguar cuál es el modo de vida colectiva más satisfactorio y mejor adaptado a la naturaleza humana. Para ello, analizaron cómo eran las sociedades de su tiempo. Pretendieron explicar por qué se organizaban de determinada manera y valoraron hasta qué punto era mejorable dicha organización para conseguir un orden político ideal. Lo que le interesaba a Platón no era ver lo que son los sistemas políticos, sino lo que la polis debía ser. Él creía que el dirigir una polis debía ser una ciencia. Este saber ordenado sobre la polis, según los griegos, constituyó la primera versión de una ciencia política vinculada a la ética. Para Aristóteles, la existencia de la polis estaba ligada a su fin. Este fin es el bien supremo del hombre, su vida moral e intelectual. Para él, la polis se diferencia de la familia y la aldea no solo cuantitativamente, sino también cualitativa y específicamente, ya que sirve al hombre conduciéndolo al vivir que más le conviene, o sea, al logro de la felicidad. Suele considerarse como segunda etapa la constituida por el mundo medieval. Bajo el nombre de Edad Media se comprende un prolongado periodo entre antigüedad y la modernidad europea, desde el siglo V hasta el siglo XV, en el cual se produjeron cambios sociales, políticos y económicos. Con el surgimiento del feudalismo, la difusión del cristianismo ocupó un lugar central en la reflexión política, integrando en esta el conocimiento teológico, jurídico y moral. Algo que le interesaba a los escritores era la relación entre el poder y la justicia. San Agustín negó la posibilidad de que el orden político como tal se fundamente en la justicia, o que la verdadera justicia se realice en ningún orden político real, a menos que sea un orden cristiano. Sería el cristianismo lo que hace a los hombres buenos ciudadanos.
Una nueva etapa se asoma y la relación de dependencia entre la política, la moral y la religión se debilita hasta desaparecer en algunos casos. Esta nueva era será reconocida como el Renacimiento o modernidad, es decir, en mediados del siglo XV. Ahora el hombre pasa a ocupar el centro de las preocupaciones de la mente, de las especulaciones de la razón. El humanismo conduce a exaltar al hombre como centro de la vida y de la cultura. Ya no importaba la fuerza de autoridad y de tradición. La fe sería reemplazada por el racionalismo. El poder político, que había estado en gran parte disperso entre feudatarios y corporaciones, se condensó rápidamente en manos del monarca, que fue el principal beneficiario de la creciente unidad nacional. La concepción de un soberano, que es la fuente de todo poder político, pasó a ser en el siglo XVI una forma común de pensamiento político. Los cambios económicos y sociales influirán en forma determinante en la nueva organización política que se conocerá como Estado. Con Nicolás Maquiavelo se inicia este ciclo en la historia del pensamiento científico. Entre los siglos XVII y el fin del siglo XVIII se desarrolló en Europa la escuela del contractualismo, que tiene como sus máximos exponentes a Hobbes, Rousseau, entre muchos más. Y, en un sentido amplio, podríamos afirmar que estos filósofos ven el origen de la sociedad y el fundamento del poder político en un contrato, es decir, un acuerdo tácito o expreso entre varios individuos, acuerdo que significaría el fin de una situación de naturaleza y el inicio del Estado social y político. Como cuarta etapa, podemos encontrar que desde principios del siglo XIX, varios factores fueron potenciando la expansión del conocimiento sobre la sociedad y la política. Dentro de estos varios factores podemos encontrar las revoluciones liberales y la industrialización, que despertaron la conciencia de que la sociedad no es inmutable, sino que experimenta cambios radicales. También la afirmación del individualismo fragmentó la visión integrada de la sociedad. Conceptos de poder, legitimidad y política. El poder es una relación asimétrica de mando y obediencia. Los elementos fundamentales son la persuasión, la manipulación, la promesa, la construcción de discursos dominantes, dejándose la fuerza solo como último recurso para aquellos que no se subordinan. Hablamos de fuerza cuando existe la capacidad para negar o limitar a otros el acceso a determinados bienes u oportunidades. La fuerza no puede ser de uso constante porque desgasta y provoca cuestionamientos. Para ello, el grupo que ejerce el mando presenta su intervención como justa y merecedora de la aceptación voluntaria de los actores. Esta capacidad para conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone se expresa en el concepto de legitimidad. Las decisiones se perciben como legítimas en tanto se ajusten a los valores y a las creencias dominantes de una sociedad. En cambio, cuanto más lejos estén de las ideas y valores dominantes, solo la aplicación de la fuerza podrá hacerlas efectivas. La tradición, usos y costumbres, la racionalidad, leyes o el carisma, líderes con dotes de seducción, pueden representar tres fuentes de legitimidad, según Weber. El objetivo del poder público es el orden social y la paz. Para ello, se organiza e interviene en la regulación coactiva del conflicto social. El autor Agesta define que la política es aquella actividad humana que tiende a constituir el orden vinculante de la convivencia mediante la organización de un poder al servicio del bien común. En un sentido específico, la política se vincula directamente con el poder de dominación de la comunidad. El poder político pertenece a la categoría del poder del hombre sobre otro hombre. Puede asimilarse la idea de política con la de realidad política. La realidad política es un sector de la realidad social como vida humana que se traduce en acciones y formas vinculadas al poder. Está comprendida por el sistema político, la relación política y la actividad política, que se suponen recíprocamente.
encierra entonces una relación de mando y obediencia entre seres humanos. La legitimidad, en lo que se refiere al poder político, podemos definirla como la validez real con lo que cuenta un poder y las acciones que ésta determina. Aunque la legitimidad puede venir de varias fuentes, suelen ser los ciudadanos quienes la otorgan. Es decir, la legitimidad es la validez o el apoyo real con la que cuenta un poder para ejercer la fuerza. El poder del Estado se legitima, básicamente, cuando se amplía porción de la población, presta un grado de consenso que garantiza la obediencia, por lo que, para sostener tal orden de cosas, solamente se recurre a la fuerza física en casos particulares. Luego, el interés del poder radica siempre en la generación de consenso, para alcanzar una adhesión a la obediencia tal que lo convierta en legítimo. Antes de interiorizarnos en el punto 4, el cual nos pide las organizaciones políticas y su evolución histórica, es necesario hacer una aclaración y explicar que la ciencia política hace una distinción entre los tipos históricos de Estado y los tipos estatales. Esto quiere decir que los tipos históricos de estados va a abarcar toda aquella organización social, es decir, de la sociedad previa a la creación de los estados como tal. Y los tipos estatales abarcan, a partir del surgimiento del Estado en la modernidad, todas las diferentes formas de organización estatal. Habiendo aclarado esto, podemos decir que el Estado que nos rige hoy surge, como dijimos, en la Edad Moderna, por el siglo XVI, donde la característica es el sentido de unificación, centralización y secularización del poder, junto también a la delimitación territorial de ese poder, fruto de la conciencia de la nacionalidad. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de Estado. Hay un Estado de carácter absolutista y se lo conoce como el Estado absoluto porque el poder y la soberanía eran ejercidos solamente por el rey o el monarca sin limitaciones alguna ni control, quedándole a los súbditos solamente el papel de obedientes. Ya en el siglo XVIII, con los movimientos ideológicos del liberalismo, ese Estado se transforma en un Estado liberal, que tiene como característica a la burguesía, que es la nueva clase social, que cambia la estructura del Estado y empieza a caracterizarse por el reconocimiento de los derechos individuales de los seres humanos y en particular el de la libertad. Esto fue fruto de las revoluciones burguesas como fueron la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. El Estado también se caracteriza porque la soberanía deja de estar en manos del monarca y pasa a estar en manos del pueblo, y el poder se haya legitimado a través del sufragio o el voto. También aparece en la Constitución o escritos donde se reconocen derechos y a través de estos intenta garantizarse el cumplimiento de los mismos. Más adelante en el tiempo surge, aproximadamente en el siglo XX, lo que se conoce como el Estado totalitario. Por ejemplo, el fascismo italiano de 1922 o más a la izquierda, el bolchevismo en la Unión Soviética. Este Estado totalitario se caracterizó por un reservado nacionalismo en primer lugar y donde se pierde justamente el carácter individual, donde vemos también que el ordenamiento jurídico sigue estando como elemento de composición del Estado, pero ahora se establece para potenciar lo que es la actividad de los órganos estatales. Es decir, aquí lo que surge es un Estado fuerte a diferencia de lo que era un Estado liberal. Por último, en el siglo XX surge un nuevo tipo de Estado, que es el Estado democrático liberal, en el cual lo que se pretendía era dotar lo que es la democracia formal de contenido económico y social, es decir, un contenido material. Lo que busca es que los ciudadanos cuenten con mínimos vitales garantizados a través del establecimiento de pautas o bases económicas sociales, conocidos como los derechos sociales. Y también se los ha reforzado en ese aspecto material la democracia, a través de instituciones como lo son, por ejemplo, de participación ciudadana en mecanismos donde la ciudadanía no puede intervenir en algunas decisiones del gobierno de manera directa. Formas de organización política preestatal. A lo largo de los años de experiencia política, los humanos se han organizado de maneras diferentes.
Estos cambios en la organización política a lo largo del tiempo pueden deberse al perfeccionamiento en la división social del trabajo, a la modificación de la organización económica o modo de producción. Decimos preestatales y no tipos históricos de Estado, ya que consideramos que el Estado es un término sugerido en la modernidad para caracterizar una forma de dominación concreta que se caracteriza por el monopolio de la fuerza y por el grado de autonomía que alcanza la política, distinguiéndose de las demás actividades colectivas. De las organizaciones preestatales enumeramos los cambios acaecidos a lo largo del tiempo. En primer lugar, las sociedades tribales. Corresponde a la situación de tribus o agrupaciones de carácter nómada. La tribu, en el sentido tradicional, surge a partir de la asociación de varias familias que habitan un determinado territorio. El grupo social queda bajo el liderazgo de un jefe o patriarca, que suele ser una persona mayor y respetada por el resto de los integrantes. La tribu, en definitiva, es una forma de organización social. Existen jerarquías, con jefe que dicta las normas de convivencia, y se establecen castigos para aquellos que violan los valores del grupo. En segundo lugar, encontramos la ciudad. Es la forma política que acompaña la expansión de la agricultura y la sedentarización de las poblaciones. La lealtad política ya no está ligada al parentesco, sino a la ciudad. Su territorio no es muy amplio, pero está bien delimitado. En tercer lugar, se encuentran los imperios premodernos, que constituyen una forma de organización política que se establece en diferentes ámbitos geográficos como Egipto, Babilonia, China, Persia y la región andina. En cuarto lugar, encontramos las poliarquías feudales, las cuales se tratan de un sistema con varios centros de poder de carácter fundamentalmente militar, ligados entre sí por pactos de auxilio recíproco. Cada centro cuenta con sus propios instrumentos de coacción. Y por último, en el quinto lugar, encontramos las monarquías estamentales. Constituyen la instancia previa al Estado absoluto. La función política será ejercida por los estamentos reconocidos judicialmente como la nobleza, clero y la burguesía comercial. Unidad temática número 4. El fenómeno jurídico. A los fines de no hacer tan extenso este video, trataremos únicamente aquellos puntos más relevantes de esta unidad. Tal como ya se abordó en la unidad temática número 2 de la materia, hemos visto que según la clasificación de las ciencias sociales realizada por Piaget, encontraremos dentro de estas a las ciencias jurídicas. Vimos que las ciencias jurídicas son aquellas que tratan el mundo de los problemas de las normas, de modo que una ley en el sentido jurídico del término es un sistema de obligaciones y atribuciones. Lo propio de una norma será entonces prescribir un cierto número de atribuciones y obligaciones que seguirán siendo válidas aún en el caso de que el sujeto las viole o no haga uso de ellas. Dentro de estas ubica Piaget al derecho. Ahora bien, se nos presenta la dificultad de delimitar el concepto y definir qué entendemos por derecho. ¿Se trata en su totalidad del objeto de estudio de las ciencias jurídicas o es una parte del objeto de estas? O quizá conforma una ciencia en sí misma, la ciencia del derecho, o puede que los conceptos ciencias jurídicas y ciencias del derecho sean sinónimos. Veremos que todos estos interrogantes, entre otros, no tienen una única respuesta y forman parte de extensas discusiones entre distintas corrientes de estudiosos de la filosofía del derecho. Siguiendo a Carlos Santiago Nino, vemos que sostiene que la palabra derecho posee tres dificultades o problemas a la hora de intentar definirlo. En primer lugar, sostiene que se trata de una palabra ambigua. Veremos el ejemplo en estas siguientes frases. En primer lugar, el derecho argentino no prevé la pena capital. Aquí se hace referencia al derecho objetivo, es decir, a un ordenamiento o sistema de normas. Por otra parte, tenemos la oración tengo el derecho a vestirme como quiera. Aquí se utiliza la palabra en su sentido subjetivo, como una facultad, atribución, posibilidad o permiso. Por último, vemos la frase el derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. Acá se usa la palabra en cuanto a la investigación, el estudio de la realidad jurídica que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores. Y esto acá es un mero ejemplo de la ambigüedad de esta palabra. En segundo lugar, Nino expresa que la expresión derecho es vaga, esto ya que no nos es posible enunciar propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Sin embargo, es de señalar que esto no quita que en ciertos contextos necesitemos asignar a la palabra derecho un significado lo menos vago posible, estipulando un conjunto de propiedades como necesarias, aunque esto nos conduzca a excluir de la denotación derecho algunos fenómenos que usualmente son nombrados con esta palabra.
Por último, Nino señala que el derecho posee una carga emotiva favorable o positiva. Esto ya que, por ejemplo, nombrar con esta palabra un orden social implica dotarlo de valores positivos, asignarle cualidades honorables que debería reunir por ser tal. Este es el ejemplo de la frase Estado de Derecho, que utilizamos al denominar al orden jurídico estatal que respeta los derechos subjetivos fundamentales. Así podemos ver claramente la carga emotiva favorable o positiva que se le otorga a la palabra derecho. En pos de delimitar el objeto de estudio de las ciencias jurídicas, a través de la historia han surgido diferentes corrientes buscando dotar de contenido a este objeto. Dos han sido las principales corrientes históricas que se han desarrollado en el mundo occidental: el justnaturalismo jurídico y el positivismo. A súper grandes rasgos, podemos resumir esta polémica en que mientras el justnaturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre derecho y moral, el positivismo jurídico niega tal conexión, dotando de importancia solo a la norma positiva, es decir, a la norma escrita y válida. Justnaturalismo o derecho natural. Los pensadores justnaturalistas o partidarios de la teoría del derecho natural entienden que el fundamento del derecho se encuentra en un sistema superior al derecho creado por los hombres. Sostienen que la esencia de las normas jurídicas se relaciona con principios que son anteriores y superiores a toda legislación creada por el hombre. El derecho natural es así el conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, preexistentes a la ley positiva, y que por su esencia realizan la idea de justicia, siendo por lo tanto las que determinan las facultades del hombre y el cumplimiento de sus deberes. Podemos apreciar dos premisas de las cuales parten las diversas teorías justnaturalistas. 1. Hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. 2. Una norma o sistema normativo no pueden ser considerados jurídicos si contradicen los principios del punto anterior. En este sentido, existen diversas teorías justnaturalistas que han evolucionado a través de la historia. No nos detendremos en ellas, pero a grandes rasgos podemos expresar que, mientras algunos sostienen que estos principios morales y de justicia universalmente válidos se manifiestan por revelación divina, otros entienden que lo hacen a través de la razón. El derecho natural se trataría entonces de un conjunto de reglas jurídicas que no pertenecen al orden jurídico positivo, pero que resultan obligatorias para los creadores de normas positivas. Constituyen reglas exteriores y superiores que dan sentido y proveen de contenido al ordenamiento positivo. Ahora bien, por otra parte, el positivismo jurídico entiende que el derecho es un sistema de normas que se haya dotado de organismos de creación y aplicación y también es acatado y obedecido. Sostiene que el derecho no necesariamente tiene que ajustar su contenido a determinados principios éticos o perseguir fines que se estimen justos. Así es que una norma formalmente válida independientemente de sus contenidos, que son variables. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que positivismo es un término ambiguo, ya que ni los mismos exponentes de estas teorías se ponen de acuerdo. Así que muchas veces es un término que hace referencia a posiciones muy diferentes entre sí. Nos detendremos aquí únicamente en abordar muy por arriba el pensamiento de Kelsen, uno de los principales expositores de esta teoría. Sostiene que las normas jurídicas existen en tanto y en cuanto son válidas o tienen fuerza obligatoria. Considera que el único derecho existente es el derecho positivo y que el derecho natural es algo extrajurídico. En la opinión que él señala, toda teoría del derecho natural es utópica, ya que presupone que los hombres no perturban su juicio objetivo y que son aptos para conocer la verdad plena. Se puede decir que pretende fundar una ciencia jurídica valorativamente neutra. Por otra parte, encontraremos y trataremos muy por encima algunas posturas intermedias. En primer lugar, el trialismo jurídico. Hallaremos aquí a aquellos que afirman que el objeto de la ciencia del derecho está integrado por una compleja interrelación de tres elementos: las normas, los hechos o conductas y los valores. Así es que vemos que se llama trialismo o tridimensionalismo jurídico, porque trata de estos tres elementos. Por otra parte, el jurista argentino Carlos Cosio intenta encontrar una solución a la antinomia justnaturalismo-positivismo, aunque critica ambas posturas. Sostiene entonces que el derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Las familias jurídicas. Al estudiar las familias jurídicas debemos comenzar por definir qué entendemos por sistema jurídico. En este sentido, podemos decir que se trata de un conjunto articulado y coherente de instituciones, procedimientos y reglas que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinado. Así, cada Estado contará con un sistema jurídico propio. Vemos que el estudio y la comparación de los sistemas jurídicos resultan tareas difíciles de realizar si no se los agrupan familias jurídicas. Una familia jurídica será entonces aquel conjunto de sistemas jurídicos que tienen elementos institucionales, conceptos, fuentes del derecho comunes, o en todo caso presentan importantes coincidencias y analogías entre ellos.
En la disciplina del derecho comparado se le llamará familia jurídica al instituto por el cual se organiza el estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos mediante la agrupación de distintos estados en conjuntos supranacionales. Es así que serán numerosísima la cantidad de sistemas jurídicos que han existido a través de la historia y que existen actualmente. Por tanto, su clasificación en familias no es tarea simple ni se encuentra exenta de controversia. Así es que para este punto utilizaremos la clasificación más común de las principales familias contemporáneas del mundo occidental. En primer lugar, la familia continental romanista o romano-germánica. Esta congrega a los países cuyos sistemas fueron forjados sobre la base del derecho romano. Tuvo su origen en Europa continental, occidental y central, en contraste al derecho insular de Gran Bretaña. Será nota típica de los derechos de esta familia jurídica la codificación de la legislación. La codificación es un fenómeno constante de la evolución jurídica que consiste en la reunión orgánica de todas las normas vigentes en un país en un cuerpo único, es decir, en una ley. Se caracteriza en que la norma se elabora inicialmente y se aplica posteriormente a los problemas que la realidad presente. Viene primero la norma y luego su aplicación. En la familia romano-germánica, la jurisprudencia se prohíbe a sí misma la creación de normas jurídicas porque, según los jueces, dicha tarea es solo incumbencia del legislador. Se debe precisar la diferencia entre las actividades del juez y del legislador, mientras que la tarea del juez consistirá entonces en moverse dentro de los cuadros jurídicos establecidos por el legislador. La actividad del legislador, justamente, consistirá en formular esos cuadros o normas jurídicas. Como características generales podemos citar: el derecho es predominantemente legislado. Los países que integran esta familia han adoptado el estado legal de derecho. La ley será entonces la principal fuente de derecho. El derecho puede ser fácilmente modificado mediante reformas legislativas cuando las circunstancias así lo exigieran. Por otra parte, la metodología jurídica en general y la práctica de los órganos jurisdiccionales, en todo lo que se refiere a la interpretación y aplicación del derecho, responde a la concepción legalista y por tanto con un carácter lógico-formal. Por último, al estar el derecho legislado, se brinda una mayor seguridad jurídica, esto por la mayor certeza que surge de las leyes escritas o que permite predecir con mayor probabilidad de acierto cuál habrá de ser la interpretación judicial en caso de conflicto. Ahora vemos el sistema del Common Law o ley común. El Common Law es un sistema jurídico vigente en Inglaterra, Estados Unidos y en la mayoría de los países de tradición anglosajona. Este se originó a partir del conjunto de usos y costumbres del pueblo inglés que provienen de tiempos inmemoriales. La mayoría de esos usos y costumbres no fueron incorporados en leyes, a diferencia del sistema romano-germánico, sino que fueron reconocidos paulatinamente en precedentes judiciales, ya que los jueces se inspiraban en el derecho consuetudinario, por lo que las decisiones de los tribunales respondían a las instituciones y reglas que se habían impuesto en la sociedad. De esta manera, las antiguas costumbres fueron sustituidas por reglas que emanaban de la jurisprudencia de los tribunales. De aquí que el derecho inglés tiende a ser caracterizado como un derecho de naturaleza jurisprudencial o judicial, por fundarse justamente en los casos resueltos por los tribunales. Es así que el juez debe seguir la regla de estarse a lo resuelto y sentenciar siguiendo la regla del precedente. Por esto que venimos diciendo es que el Common Law es un derecho judicial, en cuanto constituye un derecho creado en gran medida por el juez. Como características generales podemos citar: en primer lugar, el derecho es predominantemente jurisprudencial. Por otra parte, el derecho es más proclive a receptar los cambios sociales de forma directa. Y por último, la estabilidad no surge de la previsibilidad de las normas escritas, sino del respeto al principio de la obligatoriedad del precedente. Disciplinas en el derecho. La división más famosa por su importancia histórica es la distinción entre derecho público y derecho privado. El derecho público se caracteriza entonces por la existencia de un ejercicio de poder estatal. Sus normas regulan la organización y la actividad del Estado y los entes públicos y su relación con los particulares. Se suele hablar de normas de subordinación, en el sentido de que existe un grado de desigualdad e inferioridad del particular frente al Estado en las relaciones jurídicas. En el derecho público encontraremos a las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado con organismos de la administración pública, normas que organizan, fiscalizan y regulan los organismos públicos. Encontraremos disciplinas del derecho como el derecho constitucional, el derecho administrativo, penal, procesal, el derecho político, tributario, derecho agrario, entre otras. Por otra parte, el derecho privado es aquel que regula las relaciones entre particulares, o sea, ninguna de las partes que intervienen en la relación jurídica reviste el carácter de sujeto con supremacía jurídica, sea estatal o privada, aun cuando pueda ocurrir que también el Estado sea un sujeto de la relación jurídico-privada cuando no actúa como órgano revestido del poder estatal.
En el derecho privado, todos los que intervienen lo hacen en pie de igualdad jurídica. De allí que se hable de relaciones de coordinación y no de subordinación como en el derecho público. Encontraremos aquí disciplinas del derecho como el derecho civil, comercial y laboral, entre otras. Fuentes del derecho. Podemos definir someramente a las fuentes del derecho como aquellas que utilizan los jueces, legisladores, estudiosos del derecho y abogados para buscar respuestas a sus dudas. Sirven para dar objetividad, viene a ser un método para legitimar y objetivar las sentencias y los argumentos jurídicos. Podemos pensar en las fuentes como aquellos lugares de los que surge el derecho. En primer lugar, encontramos a la Constitución. En la mayoría de los países, la Constitución es el texto de carácter jurídico con mayor relevancia e importancia, ya que contiene un conjunto de leyes fundamentales que se aplican en un país y de las cuales pueden derivar otras de menor rango o alcance. En nuestro país no podemos dejar de mencionar que nos encontramos con tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, por tanto, ocuparán el mismo lugar que la Constitución en la cima del sistema jurídico argentino. Por otra parte, encontramos la ley. Se trata del conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica que se crean y se promulgan a través de los órganos del Estado o los poderes públicos. Cuatorrúa sostuvo que la ley es la expresión conceptual de un órgano o funcionario de la comunidad mediante la cual se establece una relación general entre ciertos hechos por un lado y una conducta que debe ser cumplida por el otro. Luego encontraremos a la jurisprudencia. Entenderemos por jurisprudencia a la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Son las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado. Luego tenemos a la doctrina, que se trata de las creaciones científicas u opiniones fundadas de juristas o estudiosos del derecho sobre una porción en particular del derecho. Se trata del estudio, análisis y construcciones conceptuales que se llevan adelante sobre el derecho positivo que permite convertir el lenguaje prescriptivo propio de las normas jurídicas en un lenguaje perteneciente a la ciencia del derecho. Y por último, con el menor grado de jerarquía de las fuentes, se encuentran las costumbres, entendidas como aquellas conductas que se tornan hábitos sociales o modelos de conducta. Se tratan de normas creadas e impuestas por la sociedad, por lo cual el análisis de sus criterios se efectúa a partir de la jurisprudencia y la doctrina. Se trata del medio por el cual se ha manifestado la voluntad societaria. Todo individuo vivencia la costumbre del lugar como propia y va cambiando de generación en generación. Las costumbres son dinámicas y por ello entran en crisis cuando existe un enfrentamiento entre las viejas y las nuevas. El resultado será el cambio social. Buenas, ¿cómo están? Ahora lo que vamos a ver va a ser el proceso científico que, complementado con lo que nosotros vimos en la unidad 2, en donde conocimos los tipos de conocimiento y detallamos las características que tiene el conocimiento científico, lo que nos vamos a preguntar ahora es cuál es el medio que vamos a utilizar para obtener el conocimiento científico, que ya describimos y ya nombramos sus características. Bueno, de qué manera lo vamos a descubrir y a validar. El proceso científico entonces es aquel conjunto de procedimientos que nos va a brindar la posibilidad de obtener conocimiento científico. Y ese proceso, en donde se utilizan procedimientos para obtenerse el conocimiento, está enmarcado en una estructura o en un sistema científico en donde cada producción va a ser el desarrollo de un conocimiento científico que ya existía con anterioridad. Es decir, que cada investigación va a tener que sucederse entre sí. Lo que dice el texto de Seneca Celaya es que existen 4 momentos que podemos distinguir en el proceso de obtener el conocimiento científico, en el proceso científico, que es el momento lógico, en donde nos preguntamos, ordenamos y sistematizamos el punto de partida, es decir, nos preguntamos qué queremos investigar y qué se sabe de lo que queremos investigar. El momento metodológico, en donde elaboramos el método que vamos a utilizar durante la investigación. El momento técnico, en donde definimos qué herramientas concretas vamos a utilizar, si vamos a usar una entrevista, una encuesta, un sondeo, una observación de campo, qué herramientas se van a utilizar concretamente en la elaboración de este proceso. Y el último momento, que es el momento teórico, y es en donde a base de todos los datos obtenidos a través del método y de las herramientas utilizadas, vamos a elaborar una nueva teoría o a comprobar una teoría ya existente. Este proceso tiene que estar enmarcado en lo que el programa llama la ruta crítica del proceso científico, que establece que el investigador científico debe desprenderse de todos los prejuicios o postulados anteriores para intentar razonar sobre los fundamentos de cada uno de los postulados que va a utilizar. Cuando va a utilizar ciertos criterios, tiene que asegurarse que esos criterios sean en base a conocimientos científicos y validados,
y despejados de cualquier prejuicio o prenoción. En cuanto al método que se va a utilizar, nos referimos al método como aquel conjunto de procedimientos que se utilizan para alcanzar el conocimiento científico, y es justamente el método de las ciencias lo que lo va a distinguir de otro tipo de conocimientos, y es lo que se utiliza para obtener y para justificar el conocimiento. Y puede tener dos aspectos el método a utilizar. Puede ser un método de descubrimiento, que sirve para adquirir o para descubrir nueva información, o un método de validación que sirve para justificar una información que ya estaba dada. Vale aclarar que los métodos que se utilizan dependen según la disciplina que se va a seguir y según el objeto que se va a estudiar. No va a ser los mismos métodos que se utilizan para las ciencias naturales que para las sociales. No va a ser lo mismo estudiar la psicología del hombre que estudiar un fenómeno natural como una tormenta. En ese sentido, el método que se utiliza va a ser distinto y por tanto las herramientas que desprenden de esos métodos también van a ser distintas. Hay una gran división entre los métodos que existen, y es la división entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Ambos métodos, vale aclarar, se utilizan en un proceso de investigación o en una investigación científica casi complementariamente. Es muy difícil encontrar una investigación científica que se centre únicamente en uno de estos métodos, pero sí puede decirse que uno va a predominar sobre otro, o que depende del enfoque que le quiera dar el investigador, uno va a tener más poder, digamos, sobre la investigación que otro. El primero, que sería el método cuantitativo, es aquel método que lo que busca es, a través de información numérica, es decir, expresada en números, abarcar un campo extenso pero de manera superficial, es decir, que yo voy a poder investigar sobre muchos sujetos u objetos, pero lo que voy a obtener van a ser datos superfluos o menos profundos. Y esto es, por ejemplo, las encuestas que dan como resultado los porcentajes, las tasas y aquellos datos que se pueden graficar en barras, ¿no?, o en gráficos. Por otro lado, los métodos cualitativos tienen como característica que se expresan a través de información alfabética, es decir, a través de letras, y lo que van a hacer es reducir el campo que van a abarcar, es decir, van a elegir pocos sujetos u objetos de estudio, pero van a hacer una descripción profunda sobre ellos y van a indagar más profundamente sobre sus características, sus fundamentos y sus razones. Ejemplo como estos son las entrevistas, en donde yo entrevisto puntualmente a un objeto de estudio, a un sujeto, o las descripciones localizadas sobre el terreno, voy a un lugar y lo describo profundamente. Ese tipo de análisis profundos nos permiten adquirir mucha información, pero solamente sobre elementos pequeños de la realidad. No puedo abarcar demasiado. Cierto es que también se puede utilizar métodos cuantitativos para obtener datos superfluos sobre una población en general, y luego métodos cualitativos para obtener datos relevantes sobre una pequeña porción de ellos, y de esa manera también generalizar, si se quiere, un dato que en realidad realicé sobre pocos sujetos. Bueno, ahora es importante hablar de cómo es el proceso de investigación en el campo del derecho. En nuestra carrera, a partir de la mitad del siglo XX y después de la recuperación de la democracia, que se profundizó luego de los golpes militares, se intenta plantear un perfil de un abogado más investigador, profesional, más allá del abogado técnico, que es aquel que puede realizar funciones en la sociedad, ¿no?, que era la hegemonía del perfil del abogado que reinaba hasta ese momento. Bueno, el abogado investigador va a ir más allá, no solamente va a ser un abogado que puede realizar tareas técnicas, si se quiere, para la sociedad, es decir, que puede trabajar o puede solucionar conflictos, sino que va a ser un abogado que pueda investigar sobre el conflicto en la sociedad e investigar sobre el universo jurídico. Y de esa manera también va a poder aportar solución a los problemas jurídicos, explicar o comprender los institutos jurídicos que existen o existieron, y a su vez crear instituciones que puedan regular una situación, preferiblemente de una mejor manera de la que ya están regulados, o darles una regulación si es que no existía. Eso es lo que puede permitir un abogado investigador, ¿no?, y es lo que nuestra facultad intenta ponderar y promover. Bueno, la investigación en el campo del derecho puede darse de dos perspectivas distintas. Una es a través de la dogmática jurídica, y es aquella perspectiva de investigación que toma al objeto del derecho como la norma
y por tanto la investigación va a estar centrada sobre todo en la estructura de la norma, en su legislación y en su aplicación, y no va a profundizar sobre su vinculación con la sociedad. Esta investigación es importante para entender cómo funcionan las normas, cómo son legisladas, cómo funciona su vigencia y cómo funciona su eficacia. Pero la otra perspectiva, la sociojurídica, nos va a permitir entender al derecho como un fenómeno cultural dinámico en la sociedad, es decir, un fenómeno que se transforma, y no va a estudiar solamente la estructura normativa, sino que va a estudiar cómo se comporta para con la sociedad, ¿no? Qué recepción tiene y qué finalidad cumple. Es decir, un ámbito más social, cultural, incluso diríamos moral del derecho. La investigación, como cualquier investigación, puede ser explorativa, descriptiva, comparativa, explicativa y predictiva. Estos son conceptos que ya se vieron en la unidad 2 y el texto de Zenica Celaya hace alguna ejemplificación sobre cada una de estos tipos de investigación. Para resumirlo brevemente, la investigación explorativa es aquella que busca recabar información sobre un universo, es decir, conocer si existen y brevemente cómo funcionan objetos de la realidad, cuántos existen de ellos, ¿no? Es explorar ese universo. La descriptiva lo que va a hacer es explicar el funcionamiento concreto del objeto de estudio. La comparativa va a comparar los objetos de estudio de una realidad con otra, puede ser de un tiempo con los de otra época o de un lugar con los de otro lugar, y de esa manera establecer qué diferencias existen, si existen diferencias. La explicativa va a fundarse sobre todo en explicar las razones del surgimiento de ese objeto de estudio, ¿no? Cómo existe y por qué existe como existe. Y la predictiva va a tener por función o por finalidad explicar cómo podría evolucionar el objeto de estudio, cómo puede transformarse y cuál sería la mejor transformación que podría tener según una investigación objetiva. Hola a todos y a todas, en esta ocasión vamos a tratar la unidad temática número 10 de la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales respecto del programa de Cátedra 2. En este caso, la unidad temática número 10 habla de las formas de gobierno. En principio, en el punto 1 de esta unidad, vamos a ver que Estado y gobierno son conceptos distintos, pero que a veces suelen utilizarse como sinónimos. Vamos a utilizar en primer término la definición que hace Fait, donde dice que el Estado es la organización del poder político dentro de una comunidad nacional, mediante las instituciones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen conservando el orden por medio de una dirección política. Esta estructura del Estado tiene como elementos esenciales al poder, al ordenamiento jurídico, a la población y al territorio. Estos 4 elementos son muy importantes. En cambio, el gobierno solo abarca a los representantes específicos, es decir, a quienes gobiernan. Por otro lado, la definición que hace Ciulu expresa que el gobierno es el conjunto de instituciones que tiene el ejercicio del poder del Estado, y en la forma de Estado se estudia la distribución territorial de ese poder, es decir, cómo es ejercido este. Siguiendo con el programa, en el punto número 2 habla sobre la monarquía y sus características. En principio, conceptualizando a la monarquía como la forma de gobierno en la que el poder está concentrado en el rey, cargo al que se accede por linaje de sangre. Este modelo consiste en la presencia de un monarca con poder absoluto, lo opuesto a las formas republicanas de gobierno en las que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes de la jefatura de Estado. En el sistema monárquico se considera al rey como un representante del poder divino en la tierra. Esto es porque recibe
el poder de manera directa por parte de los dioses. Es decir, su fundamento en su figura es este. Es su destino desde su nacimiento hasta su muerte, y lo único que hace el rey es cumplir con ese mandato, con ese mandato divino de los dioses. Como caracteres de la monarquía, vamos a ver que es un sistema político basado en el gobierno de una sola persona, es decir, que éste tiene el poder absoluto. Va a haber un rey que solo accede al cargo de manera hereditaria. El monarca, que es el símbolo de continuidad y de estabilidad. La monarquía como una única organización político-administrativa que va a estar constituida por normas y mandatos tradicionales, y que se va a tratar de un reinado vitalicio, y es una de las formas de gobierno más antiguas que tenemos conocimiento. Siguiendo en este sentido, ahora vamos a describir a los tipos de monarquía, y que en principio vamos a conocer tres tipos. Por un lado, la monarquía absoluta, por otro lado la monarquía constitucional y por otro lado la monarquía parlamentaria. La monarquía absoluta, es la monarquía más antigua y es característica de la Edad Media. En ella no hay separación de poderes y el rey ostenta tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aunque en el siglo XXI casi todas las monarquías absolutas han evolucionado a otros regímenes de gobierno, todavía encontramos algunos casos como el de Arabia Saudita. Por otro lado, en la monarquía constitucional es el tipo de monarquía que surge de la Constitución francesa de 1791 y que posteriormente se instauraría en muchos países europeos durante el siglo XIX. En este régimen, el rey ostenta el poder ejecutivo, pero no el legislativo. Este último es llevado a cabo por una Cámara de Representantes elegido normalmente por los ciudadanos. Básicamente, la monarquía constitucional es la evolución de la monarquía absoluta ante las presiones del pueblo o de sectores de influencia, demandando una mayor apertura de derechos y de libertades. Y por último, en la monarquía parlamentaria, en ella se dice que el rey reina, pero que no gobierna. Esto ocurre porque ninguno de los poderes del Estado recae en el monarca, es decir, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo son totalmente independientes de la corona. Además, que en la práctica deberían ser independientes entre sí. Pero esto es más que cuestionable en estos casos. Las monarquías parlamentarias, en teoría, son democracias plenas, ya que el rey no incide en ningún poder y son las más comunes en la actualidad dentro de estos tres tipos que describí anteriormente. Ahora, hablando sobre el punto 10.3, donde se habla de la república, vamos a definirla como una forma de gobierno y organización del Estado en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo, ceñido a un cuerpo de leyes fundamentales establecidas para todos, o sea, en este caso una constitución, y en el marco de una separación de los poderes públicos como lo podemos conocer actualmente en los tres poderes del Estado. Cuando hablamos de las características que tiene la República, por ejemplo, vamos a encontrar la participación política activa de los ciudadanos, o sea, el manejo público y abierto de los actos estatales y la posibilidad de cualquier ciudadano apto para ello de formar parte activa del quehacer político, es decir, de la actividad política. Otra de las características es la representación ciudadana igualitaria en las instituciones. Esto es, que las instituciones del Estado sean conducidas por
representantes del pueblo y que ninguna tenga prioridad o prelación por encima de las demás, ni tampoco se sometan a reglas fundamentales diferentes. Otra característica es la libertad e igualdad ante la ley para la ciudadanía, de modo que las esferas de lo público y lo privado estén separadas y posean a su vez sus respectivos marcos normativos, garantizando así el libre ejercicio individual, cultural, económico, social y político. Ahora bien, hablando sobre los tipos de repúblicas, vamos a ver que hay distintas formas de clasificarlas. Por ejemplo, uno de los aspectos es según su respeto por los valores democráticos. Vamos a poder hablar de las repúblicas democráticas, las repúblicas autoritarias y las repúblicas unipartidistas. En el primer sentido, cuando hablamos de las repúblicas democráticas, se da cuando sus autoridades son electas mediante el voto directo o indirecto del pueblo y se garantizan en general los derechos humanos fundamentales. En el segundo sentido de las repúblicas autoritarias, se da cuando el poder es ejercido de manera unilateral por alguna facción política que acapara las instituciones y vulnera las formas democráticas. Y en otro sentido, cuando hablamos de repúblicas unipartidistas, por ejemplo, se da en las que existe un único partido político posible que es el que ejerce el poder. Otro aspecto posible de clasificación se da de acuerdo a su constitución del poder ejecutivo. En este caso vamos a hablar de repúblicas presidencialistas, que se da cuando el poder ejecutivo está en manos de un presidente electo mediante votación popular. Las repúblicas parlamentarias, cuando el poder ejecutivo es controlado por un primer ministro electo a partir del poder legislativo, o sea, del Parlamento, y sus funciones se someten a esta institución en gran medida. Y por otro lado, y último, las repúblicas semipresidencialistas, que son aquellas que intentan combinar los dos casos previos que expliqué, eligiendo un presidente por votación popular, pero también un primer ministro con el que deberá compartir el poder. Se lo conoce como un estado bicéfalo. Siguiendo con el punto 4 de la unidad 10, vamos a hablar sobre la democracia y esta definición mínima según Norberto Bobbio. Lo que dice este autor, o mejor dicho, como la conceptualiza a la democracia, es necesario considerarla caracterizada por un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo con el objeto de mirar por la propia sobrevivencia tanto en el interior como en el exterior. Aunque las decisiones grupales son realizadas por un solo individuo, esa persona debe tener la aprobación del resto para tomarla. Se basa en reglas que definen quién puede tomar las decisiones. La democracia es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Siguiendo con el punto 5 y 6 de la unidad, vamos a ver las dimensiones de la democracia en sentido formal y sustancial. Cuando hablamos del sentido formal es cómo se llega a plasmar el sistema democrático.
la regulación de las elecciones, por ejemplo, la edad de los votantes, y es el procedimiento o regulación del sistema democrático. En el aspecto sustancial es el porqué del sistema democrático, es el sentido del mismo, que nuestros representantes defiendan nuestros derechos y hace referencia a los derechos, a la igualdad y a las distintas posibilidades. Por otro lado, siguiendo con el punto 6, donde se menciona la democracia representativa, la cual quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin. La democracia representativa, también conocida como democracia indirecta, es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, que son elegidos mediante el sufragio en elecciones libres y periódicas. Es por ello que la democracia representativa utiliza mecanismos de participación ciudadana como la votación para investir legitimidad a los representantes elegidos para que éstos actúen y tomen decisiones en nombre de sus representados. Siguiendo con el régimen constitucional argentino, vamos a partir de la pregunta o interrogante sobre qué forma de gobierno adopta nuestra Constitución. La respuesta a ello es la forma representativa, republicana y federal. Representativa significa que el pueblo gobierna por medio de representantes que elige por el voto. Republicana se basa en la división de poderes, el control y el equilibrio de estos. El poder legislativo es el que hace las leyes, el poder ejecutivo quien ejecuta las leyes y el poder judicial que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias. Y federal porque permite que convivan dos clases de gobiernos, los gobiernos provinciales, ya que cada provincia se gobierna a sí misma, y el gobierno federal, que abarca todo el territorio de la nación. Este permite el control y la cooperación entre ambos. Siguiendo con este punto, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, a la iniciativa popular, que es la potestad que tienen los ciudadanos de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Otro mecanismo es la consulta popular, que es un proceso para que la ciudadanía opine acerca de un determinado acto de gobierno, que se da a través de dos mecanismos, el referéndum y el plebiscito. El referéndum es el derecho del pueblo a intervenir directamente en la formulación y sanción de las leyes o en algunas de las etapas de su conformación. Y el plebiscito es la facultad reconocida al cuerpo electoral para intervenir en la ratificación o aprobación de un acto político, ya sea de naturaleza constitucional o gubernamental. Por último, vamos a hablar sobre el punto 7 de esta unidad cuando hablamos de formas de gobierno. En primer lugar, vamos a tratar al poder ejecutivo, el cual es el poder que ejerce la dirección política estatal y es el encargado de su administración. Es un órgano unipersonal desempeñado por el presidente de la nación. Respecto a la elección del presidente y vice, se establece el sistema directo de elección, el cual requiere superar el 45% de los votos afirmativos o, en su defecto, el 40% y además una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del segundo. De no obtenerse estas mayorías, se acudirá a una segunda vuelta. El mandato del presidente de la Nación es de 4 años, siendo posible la reelección del mismo. En otro sentido, vamos a tratar ahora al poder legislativo.
está formado por el Congreso, que a su vez está compuesto por dos cámaras. La Cámara de Diputados, la cual se la va a entender como la representación popular, y la Cámara de Senadores, que se la va a entender como la representación territorial. La cantidad de diputados elegibles por cada provincia se determinará de acuerdo a la cantidad de habitantes que posea. Su mandato dura 4 años, pudiendo ser reelegidos, y su función es representar formalmente a toda la nación. Por su parte, la Cámara de Senadores estará compuesta por 3 senadores por provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin importar la cantidad de habitantes. Se reparten de la siguiente manera: 2 bancas que corresponden al partido político que obtenga mayor cantidad de votos, y la banca restante se le adjudica al partido político que le siga en cantidad de votos. Su mandato dura 6 años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La función que tienen los senadores es velar por los intereses de la provincia. Por eso es un órgano de representación territorial. Pero el Senado se renovará en razón de una tercera parte de los distritos electorales cada 2 años. Ahora sí, por último, vamos a hablar del Poder Judicial. La cabeza del Poder Judicial es ejercida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el tribunal más alto del país, compuesto por 5 jueces elegidos por el presidente. Según su propia jurisprudencia, la condición de suprema significa que sus decisiones son finales, lo que implica ser el tribunal de última instancia del país, por lo cual ningún otro puede revocar esas decisiones. Es el intérprete final de la Constitución y su supremo custodio. Está integrado por los tribunales inferiores y además de ellos, en cada provincia existen juzgados federales y justicia local. Bueno, espero que les sirva mucho este video. Les deseamos muchos éxitos en sus parciales y los vemos en otro video explicando otra unidad. Muchas gracias.